Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Esta tercera semana estaremos disfrutando de Romanos, parte 3, justificados por la fe, basada en Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 24. Día jueves. Lectura bíblica. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Leer con oración. Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Cristo es nuestra propiciación. En el Antiguo Testamento, el hombre pecador no tenía las condiciones de tener la presencia del Señor en el lugar santísimo, pues carecía de la gloria de Dios. Para tratar con los pecados del pueblo, el sumo sacerdote utilizaba la sangre de un animal, una vez al año, en el día de la expiación, para rociarla sobre el propiciatorio. Cuando Dios veía la sangre derramada, Él se hacía propicio, cubriendo los pecados del sumo sacerdote y los del pueblo, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es interesante observar que según la epístola a los Hebreos, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En aquel tiempo, la sangre de animales no solucionaba definitivamente el pecado del hombre. No lo hacía justo. En el Antiguo Testamento, Dios cubría los pecados del pueblo, pero no los quitaba. Ejemplificando ese hecho, supongamos que yo tengo una deuda impagable con una persona, pero que obviamente tiene que ser pagada. A pesar de no tener esos recursos, tengo un amigo muy rico a quien le pido ayuda, y él se propone mediar en esa situación. Él me dice tanto a mí como a la persona a quien le debo que no necesitamos preocuparnos porque él pagará todo, pero no en ese preciso momento. Así que, como garantía de su palabra, él emite un pagaré como prueba y se lo entrega a la persona a quien le debo. Una vez que el acreedor acepta esa condición, aunque no sea pagada en aquel momento, por un asunto de justicia, debo inmediatamente ser liberado y perdonado de aquella deuda. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran pecadores, tenían una deuda impagable, que solo sería cancelada con el derramamiento de la sangre. Entonces Jesús emitió un pagaré, es decir, la sangre de animales rociada sobre el propiciatorio, la cual es la garantía de que Cristo vendría para quitar los pecados de todo el pueblo. Ese pagaré cubrió todos los pecados del pueblo del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se encarnó, fue a la cruz y murió por todos los hombres. Él pagó y rescató definitivamente ese pagaré. ¡Aleluya! Por tanto, por causa de su justicia, Dios no tomó en cuenta los pecados de su pueblo en aquel periodo del Antiguo Testamento. Ese es el significado de lo que leemos en Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús nos es presentado de la siguiente manera:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anteriormente, los pecados del pueblo solo eran cubiertos por la sangre expiatoria, porque solo había un pagaré, que garantizaba que un día a estos serían quitados. Hoy, Dios no solo los cubre, sino que quita y remueve nuestros pecados. En su muerte y resurrección, Él pagó nuestra deuda, rescató el pagaré y nos dejó sin deuda. Dios estableció a Cristo Jesús como un propiciatorio, el lugar de la propiciación, al cual todos los pecadores tienen acceso. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! Pregunta: ¿qué era el propiciatorio y cuál era su importancia para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.